Hoy en La Oveja Pensante vamos a dar respuesta a muchas preguntas que se han generado alrededor del tema anterior de Judas Iscariote. Una de las preguntas que nos causa bastante curiosidad es acerca de quién era el verdadero padre de Judas Iscariote o a qué familia pertenecía. Si bien es cierto para los judíos es importante saber el origen, la afinidad o familiaridad que tienen con alguna de las tribus, pues en el caso de Judas la Biblia o los evangelios no registran realmente a qué tribu pertenecía. Dice por allá algo referente muy puntual al padre de Judas Iscariote y es que este se llamaba Simón. Y esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan. Sin embargo, no hay más referencias realmente puntuales que hablen acerca de quién era el verdadero padre o el padre de Judas Iscariote o a qué familia pertenecía. También hay otra pregunta referente a por qué no se habla tanto del otro Judas o hablando de Judas Tadeo. Bueno, la Biblia realmente tampoco da explicación acerca de ello. Sin embargo, es bastante notable de que por lo general la Biblia resalta a aquellos personajes que han tenido mayor trascendencia en la historia o en la participación en los evangelios, en este caso. Sin embargo, pues es claro que Judas Tadeo no fue muy de pronto representativo. Otra pregunta que se nos formula por allí en el ambiente es ¿qué tan cierto era que Judas era un ladrón? Bueno, pues en el texto referenciado en el programa anterior se da con toda claridad y puntualidad de que era un ladrón y las causas por las cuales lo era, pues el texto también nos dice que precisamente porque metía la mano dentro de la bolsa, no una vez, sino que como que era costumbre de él venirlo haciendo. Y por esto el evangelista allí denomina que era un ladrón dentro de los apóstoles. Otra pregunta que se formula y la que parece un poco polémica es acerca de los apóstoles. Si realmente los apóstoles que hoy en día encontramos en diferentes religiones o en sectas o en programas de televisión, líderes religiosos que se autodenominan apóstoles pertenecen a la misma línea de los apóstoles de los tiempos de Jesús. Pues bien, aquí realmente la Biblia no nos habla con exactitud acerca de lo que iba a acontecer en nuestros tiempos con referencia a ello, es decir, exactamente de los apóstoles. Creo que los apóstoles realmente son los originales, aquellos que en un principio rodearon a Jesús y de los cuales nosotros conocemos 12 y que estos pues realmente fueron los que acompañaron a Jesús en su ministerio y aquel apóstol que reemplazó posteriormente o fue nombrado apóstol al morir Judas. Judas muere y los apóstoles que estaban en ese momento, al faltar uno, ellos deciden reemplazar para que ocupe el cargo o el lugar de Judas Iscariote que había muerto. Creo que los que hoy en día de pronto vemos en la televisión o en las iglesias o en las mega iglesias que hacen alarde de que ellos también son apóstoles y se llaman entre ellos mismos apóstoles porque realmente el resto de la comunidad a veces no los reconoce como apóstoles. Entonces por eso creo que los verdaderos apóstoles, los originales como tal, ojo, y me refiero a los originales como tal, son los primeros 12 más uno, el que reemplazó posteriormente a Judas, y de ahí hacia acá creo que a veces eso se convierte como en algo de vanidad, algo de pronto de querer figurar, de querer se asemejar a esos primeros apóstoles, pero que en realidad Dios nos llama, o Jesús mismo nos dice inclusive que seamos lo más sencillo posible y que dentro de esa sencillez Él se va a glorificar en nuestras vidas. A veces los seres humanos pretendemos cargos que Dios no nos ha dado. Y recordemos que siempre los primeros apóstoles fueron estos 12 más aquel que reemplazó a Judas. A mi criterio personal y en lo que reviso en la Biblia, no encuentro que se iba a dar una sucesión de apóstoles posteriormente. Eso realmente en la Biblia no lo encontramos. Otro tema que realmente allí está alrededor del tema de Judas es acerca de los sacerdotes. Si estos sacerdotes o los sacerdotes en realidad son personas malas, perversas, pues bien, te quiero decir que no necesariamente. Es decir, la profesión como tal no es mala porque ha sido instituida por Dios en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento. Entonces encontramos nosotros que estos sacerdotes que estaban allí en ese momento en el templo de Jerusalén, no todos realmente eran malos, porque podemos encontrar que dentro de ese grupo habían algunos que inclusive apoyaban a Jesús. Y esto lo encontramos dentro de los evangelios y en el libro de Hechos. Uno que también resalta dentro de todas estas personas que seguían a Jesús a escondidas o cercanamente, podemos denotar de Nicodemo y otros. Entonces, pues no necesariamente todos los sacerdotes
eran malos. Y parece ser que en los tiempos de Jesús la mayoría de los sacerdotes realmente tenían un camino desviado e iban en contra de las enseñanzas de Jesús y aún del mismo Jesús hasta el punto de llevarlo a la muerte y muerte de cruz. Otra pregunta que se hace es acerca de si Satanás puede entrar en las personas así tal cual como entró en Judas. Pues bien, el caso de Judas es un ejemplo claro, típico, de que Satanás o los demonios pueden entrar en las personas. Ojo, Satanás tiene un rango mucho más alto entre los demonios y Satanás como tal, en este caso se apersonó precisamente del caso de Judas y él mismo allí personalmente, porque la Biblia habla de que Satanás fue quien entró en Judas. De manera que al comer Judas aquel bocado del que hablamos en el video anterior, él entra a morar dentro de su cuerpo. Jesús mismo inclusive echaba fuera demonios de dentro de aquellas personas que eran poseídas. Entonces la posesión demoníaca existe y es clara evidencia de que Judas en ese momento estaba poseído cuando ya Satanás entra dentro de él. Por otro lado, las personas, aún pese a que cuando están poseídas, no sé por qué razón, pero los que han visto estos casos creo que me van a dar la razón, y es de que de alguna manera Dios les deja una luz, es decir, pueden estar poseídos, pero Dios les deja una luz de conciencia, no de dominio total, pero sí de conciencia de lo que está pasando. Y el ejemplo de Judas nos dice allí que Judas en un momento ya después de haber entregado al Señor sintió remordimiento, es decir, esa luz le permitió entender que había actuado mal. Otra pregunta es acerca de cuál es la diferencia entre Pedro y Judas en esa situación en el momento en que el Señor Jesucristo fue entregado. Bueno, la diferencia realmente es abismal y lo marca el compromiso que cada uno de ellos tenía con Jesucristo y con el mismo Dios. En el caso de Pedro, era un hombre que había seguido a Jesús, al igual que Judas Iscariote, pero que Pedro era un hombre un poco más entregado, atento a lo que el Señor enseñaba y trataba de obedecer y de cumplir lo que el Señor Jesucristo les había enseñado a todos ellos, incluido Judas. En el caso de Judas, pues parece que la palabra, la enseñanza de Jesús pasó por encima de él mientras estaba atento a otras cosas, entre ellas estar pendiente de la bolsa para meter su mano y robar. Bueno, y ya para finalizar, una última pregunta, ¿no? Y es acerca de si Judas está en el cielo o está en el infierno. Pues bien, vamos a definir dos cosas. La primera es que el cielo como tal, esa definición está un poco allí en el entredicho. Realmente la palabra nos habla del paraíso. Y por el otro lado tampoco nos habla del infierno, sino del Hades. El infierno como tal está reservado para Satanás en el día postrero. Y allí también irán las personas que lo siguieron o actuaron de esa manera. Pero por su muerte, el tipo de muerte que eligió Judas, que fue por su propia mano, se entiende que este tipo de personas no entran al reino de los cielos. Bíblicamente se nos deja entender de esa manera. Ojalá nosotros pues pudiésemos hacer algo para salvar a las personas, pero no se nos es permitido hacer ese tipo de acciones. Algunas religiones dicen que a través de la oración se pueden sacar o de los rezos. Sin embargo, la Biblia no dice eso. La Biblia es clara y por eso la idea con este programa de la oveja pensante es tratar de que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, inclusive yo aprendo también muchas veces, podamos escudriñar en la palabra lo que nos dice la Biblia, realmente si esa es la verdad. Si entendemos que la palabra es la verdad y que es irrefutable, pues entonces estamos encaminados a entender y a aceptar lo que ella dice. Soy Alcides Manuel Suárez Andosilla y así hemos llegado a la parte final de este programa. No sin antes invitarte para que estés con nosotros en una próxima ocasión. Dale like al video y compártelo y nos vemos en una próxima ocasión. Dios continúe bendiciéndote abundantemente.